El día de hoy vamos a tener la primera charla de la serie de dispositivos biofotovoltaicos para un futuro mejor. Este es un proyecto del grupo de Biotrónica, un grupo de investigación del Tecnológico de Costa Rica. Y a continuación vamos a tener a la estudiante Stephanie Monge Martínez, bachiller en Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, quien está actualmente cursando la maestría en Ingeniería en Dispositivos Biomédicos. Entonces estamos muy contentos de tenerlos a todos y a todas el día de hoy acá. Y en esta serie vamos a ir explorando las diferentes áreas teóricas y experimentales para el desarrollo de este tipo de dispositivos, en el que buscamos implementar biomoléculas en dispositivos electrónicos. Y bueno, Stephanie está cursando la maestría en dispositivos biomédicos. Entonces, me imagino que muchos se preguntarán por qué el webinar de hoy es sobre la introducción a energías fotovoltaicas. Pues justamente Stephanie está haciendo su proyecto de maestría en la fabricación de una retina artificial. Y la retina, pues, es una parte del ojo que convierte una señal lumínica, la energía lumínica, es decir, fotones, y los convierte en una señal eléctrica que llega al sistema nervioso central. Entonces, justamente, digamos que la retina es un dispositivo fotovoltaico, pero natural. Entonces, por eso, hoy vamos a comenzar con este tema, una introducción a las energías fotovoltaicas. Entonces, bienvenidos a todos, espero que les sea de mucho provecho. La sesión va a quedar grabada y está siendo grabada y los dejo con Stephanie. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la introducción a la doctora Chávez. Y sí, como ella les comentaba, efectivamente, hoy voy a hablarles sobre unos temas muy introductorios acerca de energías fotovoltaicas. Mi objetivo hoy básicamente es que entiendan muy bien cómo funciona una celda fotovoltaica convencional. Más adelante en la serie de webinars vamos a ir amarrando estos conceptos hasta llegar a lo que es el funcionamiento de una celda biofotovoltaica para implementarla en una prótesis de retina, en un dispositivo médico. Pero sí es importante que en primera instancia entendamos todo lo que son los conceptos fundamentales que envuelve a lo que es el desarrollo de energías fotovoltaicas. Y bueno, para iniciar, ¿por qué se dio tanto auge, tanta importancia al desarrollo de estas tecnologías alternativas, como lo es la energía solar fotovoltaica? Bueno, las energías convencionales a base de combustibles fósiles han traído grandes impactos muy negativos a nuestros ecosistemas, incluyendo lo que es el derretimiento de los glaciares, el aumento en el nivel de los océanos y también el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, porque ellos contribuyen a la emanación de gases de efecto invernadero. Ante esto, se ha propuesto la búsqueda de diferentes alternativas más amigables con el medio ambiente y con el ecosistema. Además, hay que recordar que esta generación energética convencional, como ustedes saben, es agotable. Conforme va escaseando, los precios también se van incrementando y deja de ser accesible para una parte de la sociedad. Por esto es que se le da tanta importancia a la búsqueda de alternativas más, pues más amigables, renovables y con menor impacto ambiental. Entre estas mencionamos lo que son las energías renovables. Las energías renovables pueden venir a partir de diferentes fuentes, puede ser biomasa, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica y la energía solar. La energía solar
podemos destacar lo que es la energía solar fotovoltaica, que es de la que vamos a hablar hoy, porque también está una forma de energía solar que más bien aprovecha el calor generado por el sol. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver la capacidad de generación de energía instalada en el 2017. Podemos ver cómo la energía solar y la eólica han sido predominantes entre las formas de energía, con grandes cantidades de gigawatts que han sido conectados a la red todo eso en el año 2017. Pero sí, la energía solar es predominante, ya que fue una de las primeras que se empezó a investigar. Acá les voy a hablar un poquito de la historia para que vean cómo ha sido la evolución, que realmente ha sido muy lenta. En 1839, un señor llamado Alexander Edmund Becquerel, él tenía 19 años cuando descubrió el efecto fotovoltaico. Él creó una celda solar utilizando un electrolito líquido. Esa celda que él creó no era muy práctica, no era tan eficiente, y el concepto o el fundamento bajo el cual funciona una celda fotovoltaica tampoco se entendía muy bien en el momento. Fue hasta los 50 que ya entendieron bien qué era lo que pasaba. En los años de 1873 a 1876 se descubrió la fotoconductividad del selenio. La fotoconductividad es un fenómeno en el que un material, como, bueno, en este caso el selenio, se vuelve mejor conductor debido a la absorción de radiación electromagnética, en este caso luz. Y la fotoconductividad del selenio fue descubierta por William Grills, Adams y Richard Evansday. Luego, en 1883, se dice que se crea la primera celda solar funcional. El inventor fue un estadounidense de Nueva York. Él lo que hizo fue cubrir selenio con una capa de oro muy fina. Por eso es que a él se le atribuye esta primera celda solar. Esta celda tuvo una eficiencia muy baja, era entre un 1 y un 2%, cuando la mayoría de las celdas modernas ahorita tienen un 15, un 20%. Pero eso fue un gran logro, porque en ese tiempo la electricidad no era tan común, era en realidad bastante nueva. Entonces había muchísimo optimismo, muchísima emoción en torno al tema de la energía solar. Era vista con mucha ilusión, como algo muy esperanzador. Sin embargo, en poquitos años después, la electricidad se volvió muy común y los generadores de energía surgieron por todas partes. Entonces ya ese 1% no era tan impresionante, y más bien se veía esta energía fotovoltaica como demasiado cara. Entonces no pasó muchísimo hasta los años 50. Los años 50 también sucedió, por ejemplo, que Albert Einstein gana el premio Nobel por explicar mejor lo que fue el efecto fotovoltaico. Hay de nuevo un auge en el momento en el que las celdas solares de silicio se producen comercialmente. Unos científicos del laboratorio Bell descubrieron que el silicio era mucho más eficiente que el selenio para emplearlo en celdas solares, y crean la primer celda solar realmente utilizable y tenía un 6% de eficiencia. Entonces, ese descubrimiento condujo a que se crearan celdas solares que pudieran alimentar un equipo eléctrico. Y a partir de eso, una empresa llamada Western Electric comenzó a vender licencias para lo que eran las tecnologías fotovoltaicas de silicio. Entonces, también hay quienes dicen que en realidad esta empresa fue la primera en inventar la tecnología fotovoltaica, porque fueron los que pudieron alimentar dispositivos realmente durante varias horas. Pero como ven, hubo un gran trayecto, un gran rezago,
y ahorita otra vez esas tecnologías están tomando gran auge por la razón que les comentaba, la contaminación que producen las tecnologías convencionales. Ahorita vamos a pasar a lo que son los fundamentos del funcionamiento de una celda fotovoltaica. Para empezar, es importante que conozcamos algunos conceptos básicos como lo que es el funcionamiento de un semiconductor. Un semiconductor es un material que se puede comportar como conductor o como un aislante, dependiendo de varios factores como la temperatura, el campo eléctrico, la presión, la radiación u otros factores en los que se encuentre. El silicio es un ejemplo de material semiconductor. Acá, como pueden ver, el silicio tiene 4 electrones de valencia en su capa más externa. Estos electrones de valencia son los electrones que él puede compartir o que puede utilizar para interactuar con átomos de otros elementos o del mismo elemento. Acá en la figura podemos ver cómo los átomos de silicio se entrelazan con otros formando enlaces covalentes, compartiendo sus electrones de valencia. Como pueden ver en esa estructura, el silicio tiene 8 electrones en total a su alrededor, bueno, en el centro, que es el que está enlazado con más. Esta es una estructura bastante estable. Ahora vamos a pasar a otro concepto muy importante para entender el funcionamiento de una celda solar, que es el concepto de semiconductor extrínseco. También se les dice semiconductores dopados. Con el silicio dopado, lo que se busca es prácticamente algo muy simple. Bueno, el silicio puro, como les había dicho anteriormente, tiene a su alrededor 4 electrones de valencia. 4 electrones con los que puede utilizar para interactuar con átomos de otros elementos. Pero, ¿qué pasa si sustituyo un átomo de silicio, que tiene 4 electrones de valencia, por un átomo que tenga 5 electrones de valencia? Por ejemplo, el fósforo. Resulta que como el silicio solo tiene 4 electrones para enlazarse y el fósforo tiene 5, como pueden ver aquí en esta imagen que dice semiconductor tipo N, va a quedar un electrón libre, porque el fósforo tiene un electrón más. Y si vemos el otro ejemplo, el semiconductor tipo P, más bien se utiliza un material que tiene menos electrones de valencia que el silicio. Es decir, va a quedar un hueco, ya que el boro tiene simplemente 3 electrones para compartir. A este silicio dopado, que tiene un hueco o que tiene menos electrones que el silicio puro, se le va a llamar semiconductor tipo P. P de positivo, por decirlo así, porque tiene menos electrones que el silicio puro. Y el otro se le llama semiconductor tipo N, de negativo, porque tiene más electrones libres que el silicio puro. Pero hay que entender algo aquí, no significa que el semiconductor tipo N tenga una carga negativa o que el semiconductor tipo P tenga una carga positiva. Ambos son eléctricamente neutros. ¿Por qué son neutros? Porque tienen la misma cantidad de protones que de electrones en la estructura. Pero sí es importante este concepto de que en una hay más electrones libres y en el otro hay menos electrones libres que en el silicio puro. Ya vamos a entender por qué. Acá, en esta imagen, lo que se puede apreciar es la unión de ambos tipos de semiconductores, el P y el N.
Bueno, esto no se realiza así como de que se ponen las plaquitas a la par. Si hay una técnica de deposición de gases que permite en que se dé esta juntura P y N. En esta zona o en esta unión de P y N, lo que sucede es que va a haber un fenómeno de difusión. Estos electrones que habían quedado libres en la parte N por difusión van a trasladarse hacia la placa que tiene el silicio de tipo P para rellenar esos huecos que habían, porque habíamos utilizado un semiconductor dopado que tenía menos electrones de valencia que el silicio. Entonces, por decirlo así, los electrones del semiconductor tipo N van a brincar hacia el lado tipo P. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, a continuación lo que se genera es un voltaje. Hay una diferencia de potencial. Y ahora sí la estructura no es neutra, ya perdió electrones, ya hay más protones que electrones en la estructura. Ahora sí estamos hablando de que tenemos en dos estructuras que están cargadas. El N perdió electrones, por tanto se volvió más positivo, y la estructura de silicio tipo P ganó electrones, entonces adquirió una carga negativa. Pero también nótese que en esta unión de P y N no es que todos los electrones de la sección N van a brincar hacia la región P. Hay un alcance, hay como un límite bajo el cual ellos pueden crear esa difusión, ese intercambio. Y esto lo llamamos la zona de carga de espacio. Es una zona donde hay un campo eléctrico entre las dos secciones de N hacia P. Y esta zona de carga de espacio hace de este conjunto un diodo. Solo permite el flujo de corriente en una sola dirección. Pero eso no es, solamente esto no es el funcionamiento de una celda solar. Requerimos energía adicional para darle a los electrones para que puedan fluir de un lado al otro, para pasar esta banda prohibida, para poder saltar. En eso ya entra a jugar lo que sería el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones de un material cuando incide sobre él una radiación electromagnética, como por ejemplo la luz. Puede ser la luz ultravioleta, la luz visible o la luz infrarroja. Sin embargo, funciona mejor con la luz ultravioleta. Cuando un semiconductor dopado se expone a esta radiación, entonces lo que sucede es que el fotón golpea la superficie y arranca un electrón. Para mí fue un concepto un poco abstracto de entender. A veces es complicado para uno entender que la luz tiene un carácter dual, que puede golpear un electrón y que salga disparado. Pero bueno, bajo este fundamento es que se crea una celda solar. En realidad, el principio de la celda solar es obligar a esos electrones que salen disparados y a los huecos avanzar hacia el lado opuesto del material, en lugar de simplemente recombinarse en el material. Entonces va a haber una diferencia también de potencial y de tensión. Ya lo vamos a ver en más detalle en esta imagen de la celda. Esta sería una imagen de lo que es la celda de silicio con sus dos capas. Arriba tiene la capa superior, que es una capa delgada de silicio dopado de tipo N, y una capa inferior más gruesa, que es de un semiconductor de silicio dopado tipo P. Entonces, en funcionamiento, lo que sucede es que cuando un fotón arranca un electrón de la matriz, se va a crear va a haber un electrón libre y va a haber un hueco.
Pero recordemos que los electrones tienen carga eléctrica negativa, entonces van a querer ir hacia una zona donde haya carga positiva. Entonces, si recordamos lo que habíamos visto al inicio de esta sección, el semiconductor tipo N, los electrones se difundieron hacia la P. Entonces, en N perdimos electrones. Entonces, ahora N se va a convertir en esa zona positiva, con carga eléctrica positiva porque perdió electrones. Entonces, cuando el Sol incide sobre la celda solar, va a arrancar electrones y esos electrones van a querer ir hacia la capa tipo N, porque es la capa que tiene una carga eléctrica positiva. Entonces, básicamente, al añadir otros componentes de circuito eléctrico, va a haber un flujo de electrones que se van a ir, primero se van a difundir de N hacia P y luego con la energía de los fotones, los electrones se van a difundir de P hacia N. Y aquí ya se pueden incorporar los demás elementos para poder cerrar el circuito. En esta animación se ve mejor donde el haz de luz incide, donde hay una separación de los electrones de la matriz del material. Los electrones se mueven hacia la parte tipo N, gracias a que primero se había generado ese voltaje inicial por difusión y finalmente pueden alimentar a un dispositivo y retornar hacia la capa del semiconductor tipo P. Entonces, a grosso modo, ese sería el funcionamiento básico de una celda solar. Cuando hablamos de tecnología fotovoltaica, hablamos de que hay 3 generaciones. La primera generación funciona con el principio que les acabo de explicar. Están hechas de semiconductores de uniones P y N, como las de silicio monocristalino. Esta tecnología representa el 94.7% de la producción anual mundial en términos de potencia nominal, ya sea mono o policristalina. Pero sí es la tecnología más utilizada. Todavía seguimos usando más la primera generación. En la segunda generación, lo que se busca es reducir el costo de las de primera generación y mejorar el voltaje. En esas se emplean tecnologías de película delgada, también se le dicen así, la tecnología de película delgada, y emplean otros compuestos como cadmio, teluro y cloro. En la tercera generación ya se ven tecnologías fotovoltaicas emergentes, que son celdas solares orgánicas, multiunión y también sensibilizadas. Estas pueden superar el límite teórico de eficiencia energética de la que podría alcanzar la primera y la segunda generación, porque la mayoría de ellas son hechas a bases de silicio. Y el silicio también tiene su límite teórico de eficiencia que ya prácticamente ha sido casi que alcanzado. En esta imagen podemos ver una gráfica de la eficiencia de la conversión energética conforme el avance de los años, según el tipo de tecnología fotovoltaica. Como podemos ver en morado, las que están más avanzadas son las celdas solares multiunión. Esas alcanzan una mayor eficiencia. Se pueden ver las tecnologías de silicio convencional también en azul. La segunda generación se observa en verde y la tercera generación en rojo. Ahí yo también añadí una pequeñita en rosado, que es la que nos interesa, que son las celdas biofotovoltaicas basadas en la proteína bacteriorhodopsina. Si ven en donde dice 2020, al final del gráfico hay un puntito rosado pequeñito,
pues bueno, eso representa la eficiencia máxima que se ha alcanzado con este tipo de celdas. Claro, las celdas de silicio fueron creadas hace muchísimos años, las celdas biofotovoltaicas, la investigación es bastante reciente, entonces es normal que todavía no se haya alcanzado ese porcentaje teórico de eficiencia. Hay muchísima oportunidad para alcanzar y muchísima investigación que hacer. Y es importante que se investiguen estas tecnologías porque en la energía fotovoltaica no todo es bueno. Si bien es cierto, tiene menor impacto ambiental en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles. Sin embargo, también tienen muchos impactos negativos. Por ejemplo, emplea gran cantidad de minerales, los cuales requieren de minería extensiva, en tala de árboles, destrucción de zonas con gran riqueza natural. Muchos de estos elementos además son tóxicos, contaminan el subsuelo, contaminan las aguas y además se genera otro problema muy grave, que es el de la basura electrónica, porque es muy caro recuperar el silicio de los paneles solares. Y es muy poco también lo que se puede recuperar. También el proceso de reciclaje de los paneles solares es un proceso muy, muy largo, muy complicado. La Agencia Internacional de Energía Renovable, de hecho, dijo que habían alrededor de 250.000 toneladas métricas de residuos de paneles solares en el mundo a finales del 2016. Y esta cifra va en aumento. De hecho, actualmente en el mundo China es el líder en la generación de esta energía fotovoltaica convencional, tienen las materias primas, han logrado abaratar más los costos, pero no se ha logrado una forma efectiva de la deposición de estos residuos. En este gráfico podemos ver la estimación de los desechos acumulados por celdas solares en el mundo en toneladas y vemos cómo la tendencia es a incrementar mucho más. Entonces, bueno, como ven, tenemos otra curva que aplanar, que es la de los módulos fotovoltaicos, ya que tienen un gran impacto. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Puede ser buscando la forma de reciclarlos de una manera adecuada o invirtiendo en la generación de celdas de tercera generación o que empleen sustitutos del silicio y de los demás minerales y elementos tóxicos y contaminantes o difíciles de reciclar que emplean las celdas fotovoltaicas convencionales. Acá, en este gráfico, podemos ver también lo que les mencionaba, que eran las emanaciones de gases de efecto invernadero de la tecnología fotovoltaica convencional. Sí tiene mucho menor impacto que las tecnologías convencionales, por supuesto, que la emanación de combustibles fósiles. Pero vean que entre las fuentes de energía alternativa todavía es una de las más alta que la emanación de gases de efecto invernadero, que la energía nuclear, hidroeléctrica, eólica. Por tanto, todavía hay mucho camino que recorrer para poder decir que esta energía fotovoltaica es realmente verde debido al gran impacto que tiene. Entonces, bueno, tomando en cuenta todos estos efectos negativos que tiene la energía fotovoltaica convencional, la idea también es que ustedes se lleven un mensaje de que realmente se requiere la inversión y la investigación en fuentes renovables, biodegradables
y con un procesamiento más limpio, para que realmente hablemos de que hay un desarrollo tecnológico sostenible en la conversión energética solar. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que deseen compartir? No sé si ya todos sabían sobre estos temas o si hay algo más que les interese o que les gustaría aprender. Muchas Yo tengo gracias. tal vez una pregunta, comentario. Adelante, Claro, Fernando. adelante. Sí, bueno, no, primero felicitarlo por la presentación. Segundo, ¿cuáles son como las tendencias en cuanto a mejorar la eficiencia? Porque aunque las eficiencias ahorita son bastante más altas que pues, las primeras celdas que se fabricaron, digamos que igual siguen siendo como tal vez relativamente bajas, al menos para mí, que no soy un gran conocedor en el tema. ¿Cuáles son las maneras en las que se busca mejorar esta eficiencia? Bueno, si estamos hablando de tecnologías, hay una tecnología que es relativamente emergente que ha buscado mejorar esta eficiencia con materiales como la perovskita. Estos no, no funcionan igual que una celda fotovoltaica convencional, con el principio que les había enseñado. Sí tienen en juego otros elementos y otros principios, pero sí, básicamente se están buscando nuevos materiales, nuevos métodos de deposición, se está buscando entender los diferentes fundamentos por los cuales funcionan. Entonces, por ahí va la búsqueda de la mejora de la eficiencia y también de estas celdas multiunión, son unas de las que están en mayor tendencia. No sé si la doctora Chávez tiene algo que agregar con respecto a las tendencias. Sí, bueno, justamente digamos, esa es como la principal limitante de los dispositivos biofotovoltaicos, que es que tienen una eficiencia muy, muy baja, pero digamos, sí ha habido como que se puede decir, se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años la eficiencia. Entonces, o sea, sí ha habido un incremento. En el asunto con los dispositivos que integran biomoléculas, la principal limitante siempre es, todavía para nosotros, la transferencia de carga eléctrica desde el material biológico hasta el material sintético. Porque en el mundo biológico la transferencia de cargas no es por medios sólidos, por medio de los semiconductores, y tampoco es inclusive por medio de electrones, sino que es por medio de iones, muchas veces. Entonces, en la retina, por ejemplo, se genera una carga eléctrica, se dice, pero es una carga eléctrica, es un ion. Entonces, realmente sí, esa es como lo que tenemos que trabajar, cómo crear estos cables, el cableado, para que los electrones puedan fluir libremente. Esa es como la barrera que todavía tenemos que superar en el desarrollo de estos dispositivos. Nosotros en el laboratorio pues estamos proponiendo varias estrategias. Una de ellas es trabajar con como buscar esos mismos mecanismos que la naturaleza utiliza para transferir las cargas, e imitarlos en los dispositivos. Entonces, por ejemplo, en los sistemas biológicos, como en la fotosíntesis, cuando se genera una separación de electrón hueco, porque también ocurre, y se genera un excitón, que es ese electrón hueco separado, entonces en la naturaleza inmediatamente esta transferencia del electrón se acompaña de una transferencia de un protón. Entonces es lo que se llama la transferencia eh, eh, acoplada de protones y electrones. Entonces eso es lo que estamos investigando en este proyecto que estamos planteando actualmente. Y igualmente, pues, ¿qué se está haciendo? Diseñar nuevos nanomateriales que tal vez como que se ajustan más específicamente a la forma de la proteína,
porque hay que recordar que las proteínas son moléculas muy, muy complejas y que tienen formas que determinan, digamos, cómo ellas interactúan con el sustrato, con algún receptor en el cuerpo. Entonces, igualmente es como tratar de buscar esa forma que va a acercarse lo más posible al centro de reacción y también modificar la proteína. Entonces, la proteína se le pueden hacer mutaciones para hacerla como que pueda donar o aceptar más fácilmente esos electrones, o también se puede modificar, eso es como modificar la estructura primaria, ¿verdad? Modificar la secuencia de los aminoácidos, pero también podemos modificar las estructuras secundarias y terciarias. Por ejemplo, se ha visto tratamientos eh, con jabón, digamos, que lo que permiten es que entonces se abran como las hélices de la proteína y entonces tenga más accesibilidad a ese centro reactivo. Sí es algo que uno tal vez puede pensar como, bueno, es una eficiencia demasiado baja, va a funcionar, pero creo que tal vez ahorita como las personas no son conscientes de todo el daño que esta tecnología fotovoltaica actual hace, entonces vemos que no es tan importante, porque solo pensamos el resultado último, ¿verdad? Lo que a mí me llega, cuánta energía, cuánta plata voy a gastar de mi bolsa, pero no estoy viendo muchos otros efectos que le genera a las personas. Hay personas en este momento que están sufriendo, estamos agotando los recursos naturales, estamos destruyendo los bosques para sacar esos minerales. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros le damos más valor y más importancia a eso, que realmente va a determinar nuestro futuro como especie, entonces yo creo que sí vale la pena. Si hemos visto, por ejemplo, un aumento de que se ha multiplicado por 10 esa eficiencia en los últimos 10 años, entonces podríamos esperar que otros 10 o 20 o 50 o 100 años, no sé cuánto nos tome, pero es importante empezar a caminar esa ruta, de volver a obtener como la energía de formas biológicas con el carbono que tenemos disponible en la superficie de la Tierra. Si no es algo que va a funcionar mañana y tampoco, digamos, se ajusta al modelo de pensamiento moderno humano en el que le damos importancia a cosas tal vez más superficiales y no a la supervivencia a largo plazo de nuestra especie, pero yo creo que sí es posible. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario al respecto. Bueno, entonces quería compartirles ahora un poco del estudio que hice en mi doctorado, un poco de los resultados de unos materiales, digamos, más sostenibles. Stephanie habló principalmente de, bueno, las celdas de silicio, pero resulta que en las nuevas tecnologías, en la segunda generación y tercera generación, se utiliza mucho el ITO y el FTO, el óxido de estaño, como un conductor transparente en el ánodo y en el cátodo, porque la mayoría de conductores, ¿verdad? Los materiales de electrodos son como oro, platino, carbón, que generalmente, tradicionalmente, no permiten el paso de la luz. Entonces, ahora se han desarrollado estos nuevos óxidos que son transparentes y conductores. Aquí vemos un poco el concepto que hablábamos, ¿verdad? De cuáles son las fuentes de materiales que utilizamos en nuestros dispositivos electrónicos. Toda la tecnología electrónica que se utiliza para generar, almacenar energía e información se basa actualmente principalmente de fuentes minerales. Entonces hay que recordar que estos procesos de formación de minerales son sumamente lentos en comparación con los ciclos del carbono que se dan en la superficie de la Tierra. El ciclo del carbono tenemos pues todo lo que es el dióxido de carbono que
es fijado en carbono sólido por medio de la fotosíntesis en materia orgánica que luego alimenta a otros organismos y que estos cuando mueren o cuando respiran vuelven a emitir el dióxido de carbono. Entonces, estamos utilizando estos materiales que vienen de un ciclo sumamente lento para integrarlos en nuestra vida diaria y nosotros somos parte del ciclo de carbono. Como humanos, como seres vivos, nuestra velocidad y nuestra energía, y tradicionalmente, históricamente, desde que somos seres vivos, somos parte de este ciclo, pero estamos como trayéndonos estos materiales minerales a este ciclo y estamos saturando toda la superficie de materiales que no deberían estar acá. Estamos llenándonos de un montón de materiales alrededor nuestro que tradicionalmente están bajo la tierra y para los cuales no evolucionamos para sobrevivir. Entonces, muchos de estos minerales resultan tóxicos para la vida. Así como muchos de ustedes habrán escuchado, habrán visto la famosa película Diamantes de Sangre, igualmente lo que son los dispositivos electrónicos tienen un alto costo para la vida de las personas actualmente. Tomemos, por ejemplo, el caso de la República Democrática de Congo, donde la situación ya se ha vuelto tan grave que actualmente se han declarado 5 minerales como minerales de conflicto. Porque resulta que las minas en este país han sido tomadas por grupos terroristas, grupos guerrilleros, que prácticamente sacan estos minerales en base al trabajo de personas esclavas, que no tienen ningún acceso a ningún derecho humano. Y recordemos que los grupos vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, son quienes se ven más afectados cuando se dan este tipo de conflictos sociales. Acá vemos, por ejemplo, cómo viven las personas en estos lugares donde se extraen estos minerales. Y es bueno que ya hayan declarado 5 minerales que son el tantalo, el cobalto, el estaño, el oro, creo que son 4, como minerales de conflicto. Es bueno porque entonces ya ahora las empresas como Intel, como Apple, tienen que darle un seguimiento de dónde vienen esos minerales. Sin embargo, ustedes pues saben toda la corrupción que hay y además hay muchos otros minerales que no están siendo controlados. Pero el estaño es uno de estos minerales que, digamos, ha contribuido a que se dé toda esta violación de derechos humanos en muchas regiones del mundo. Además, tenemos también el asunto de la basura electrónica, los desechos electrónicos, que son manejados de manera inadecuada. Vemos, por ejemplo, acá cómo está una persona tratando con estos desechos que tienen un montón de componentes tóxicos, porque como vimos, no son parte de los ciclos de la vida, están dentro de la Tierra y ahí la vida no evolucionó para poder ajustarse a este tipo de minerales en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. Dentro de todo esto hay muchísimo relacionado con trabajo infantil, con explotación de personas más vulnerables. Y vemos, por ejemplo, que se da una tendencia mundial de que los países que son los que tienen más capacidad, más riqueza para consumir estos productos electrónicos, los de más alta calidad, ni siquiera se hacen responsables de procesarlos ellos mismos, sino que se envían de vuelta a estos países que son muy pobres y que no jamás van a tener las condiciones adecuadas porque se ocupa tecnología muy avanzada para desensamblar todos estos materiales y reciclarlos. Entonces, una de nuestros objetivos que hemos estudiado ha sido la utilización de grafeno para reemplazar el óxido de estaño, que se usa como conductor transparente. El grafeno es un material de carbono que es muy delgado y por lo tanto es virtualmente pues, invisible al paso de la luz. Y puede ser sintetizado a partir de muchas fuentes orgánicas, entre ellas, por ejemplo, el metano. Es uno de los
de los precursores que produce más alta calidad de material. Y el metano es justamente pues un gas de efecto invernadero del cual nosotros necesitamos deshacernos. Entonces es como la solución perfecta, o sea, podemos convertir un gas de efecto invernadero en un material electrónico de alto espectro para muchísimas aplicaciones. Actualmente, lo que es el óxido de estaño predomina en el mercado para todos los dispositivos fotovoltaicos. Por ejemplo, acá tenemos estos que son unas celdas sensibilizadas, que son una de las tecnologías de tercera generación. Y cuando empezamos a ver qué son los factores físicos que hacen un conductor transparente competitivo, lo más importante es la resistencia de la capa delgada, que viene dada, bueno, y el espesor. Entonces, la conductividad de un material va a estar dado por esto, por la resistencia de la capa delgada multiplicada por el espesor. Y todo eso va a ser inverso a la conductividad de este material. Y esta conductividad viene influenciada por la transmitancia del material, la conductividad óptica. Entonces tenemos dos parámetros importantes, que es la conductividad eléctrica y la conductividad óptica, porque tanto tiene que llegar la luz a la unión NP como tiene que ser fácil para los electrones moverse. Entonces la combinación de estas dos variables son las que determinan la figura de mérito para utilizar un material como conductor transparente, que es esta fórmula que tenemos por acá. Entonces, cuanto más alto sea este valor, va a ser mejor conductor transparente. O sea que lo ideal es que tienda a infinito, por supuesto. Esta celda sensibilizada que les mostraba por acá, bueno, este es el funcionamiento, es como la que vimos con el silicio de Stephanie, pero acá es una unión, bueno, sí, de un donante y un aceptor de carga, pero en este caso el donante es un electrolito, que es el trillo duro que dona un electrón a un electrodo. ¿Y qué es este electrodo? Bueno, este electrodo funciona acá, así. La luz del sol, bueno, tiene que pasar por acá, tiene que pasar por el conductor transparente. Y sobre el conductor transparente vamos a tener un óxido de titanio que está recubierto con un tinte. Y este tinte y el óxido de titanio, cuando absorben la luz, pues un electrón se excita, sube a un nivel superior y entonces puede ser sacado del dispositivo. Y entonces ya acá nos queda un hueco y este electrolito vuelve a reemplazar ese electrón. Entonces así se forma como todo el ciclo de la transferencia de carga en este tipo de celda fotovoltaica. Pero es básicamente el mismo principio, un donante y un aceptor. El donante es el electrolito y el aceptor es la capa nanoestructurada de óxido de titanio o óxido de zinc con tinte. Y pues la idea entonces es que este conductor transparente, que tradicionalmente es óxido de estaño, sea grafeno, para así pues reducir el impacto ambiental. Sin embargo, hay una limitación en lo que es esta figura de mérito del grafeno, porque para fines prácticos, lo mejor es que un conductor tenga una transmitancia mayor a 80% y una resistencia de la capa delgada menor a 50 ohms. Es decir, que sea mayor a 31. Y el grafeno, pues se ha estimado que el máximo, digamos, del grafeno cuando está puro es 2.55 de una capa de grafeno. Entonces, pues hay varias formas en que se puede optimizar el grafeno para mejorar esta figura de mérito. Entonces nosotros partimos de esta resistencia, que es lo fundamental que determina la resistencia de grafeno. Bueno, lo primero es, bueno, esa es la fórmula que determina la resistencia del grafeno, que es inversamente proporcional a la movilidad
de las cargas, la densidad de las cargas y el espesor. Entonces, conforme más cantidad de capas de grafeno podamos poner, menor va a ser la resistencia. Entonces, bueno, esa fue una parte del experimento que hicimos hasta 4 capas y sí vimos un incremento en el desempeño. Y luego la movilidad. ¿Cómo hacemos que los electrones tengan mucha movilidad en el grafeno? Pues hay que hacer los granos más grandes, ojalá monocristalino, que ya es algo que ya se ha podido hacer, ya se han podido hacer grandes pedazos de grafeno monocristalino. Y entonces, fue algo que también nosotros trabajamos de aumentar por medio del proceso de síntesis, aumentar el tamaño de grano para así reducir la cantidad de los bordes de grano y mejorar la movilidad. Y luego, la otra forma es aumentar la densidad de portadores de carga, que esto se puede hacer por medio del dopaje del grafeno, y así aumentamos la cantidad de electrones o huecos que van a transportar estas cargas. Entonces acá podemos ver un poco lo que son las propiedades ópticas del grafeno. Acá tenemos la transmitancia a diferentes longitudes de onda, donde vemos que una capa de grafeno tiene una transmitancia como alrededor de 87% en todo el espectro. 4 capas de grafeno por ahí como de 83%, y en la parte ultravioleta sí absorbe un poquito más. Mientras que el FTO que utilizamos en el experimento, el máximo era 80%. Y vemos aquí que en el rango ultravioleta es mucho más baja la transmitancia. Entonces, pues efectivamente el grafeno sí supera lo que son las propiedades ópticas del FTO. O sea que por ahí sí puede ser utilizado para reemplazar el FTO en este tipo de dispositivos. Y acá vemos los materiales a los que tiene que llegar la luz. Nosotros tenemos que hacer que la luz le llegue al óxido de zinc y al tinte en el dispositivo para que se generen electrones, se genere electricidad. Entonces vemos que el FTO absorbe en el rango ultravioleta por acá, en el que justamente el grafeno supera bastante lo que son las propiedades del FTO. Vemos que el grafeno sí tiene mucho mayor transmitancia, y también por acá. Entonces, bueno, por ahí tenemos unas buenas noticias, ¿verdad? Sin embargo, vemos que en lo que es la resistencia de la capa delgada, el FTO tiene una resistencia de 15, mientras que un grafeno monocapa tiene resistencia 1200, bicapa 600 y de 4 capas 372. Bueno, eso fue como lo máximo que pudimos bajarle. Sin embargo, sí es posible bajarle todavía más haciendo grafeno monocristalino o inclusive dopando. Acá un poco el proceso de la fabricación del dispositivo. Entonces, pues estos proyectos son muy interesantes porque uno pues explora la parte teórica, pero también cómo llevarlo a la práctica, ¿verdad? ¿Podemos hacer dispositivos así en Costa Rica? Sí, sí podemos también. O sea, no hay nada que realmente nos limite, es solamente pues como ponernos a hacerlos. Primero pues se toma un vidrio y se pone una capa de grafeno, que es el que va a actuar como conductor transparente. Luego se deposita un colector de carga de oro, esto es, digamos, a nivel experimental, para asegurarnos de que estemos solamente observando lo que está pasando en la zona activa y que las otras partes no estén afectando, digamos, o poniendo resistencia al paso de la carga. Aplicamos un separador, que es el que nos va a permitir tener ahí el electrolito y que no esté totalmente haciendo cortocircuito con el otro electrodo. Luego crecemos o depositamos el óxido de zinc o el óxido de titanio nanoestructurado, que puede ser una pasta que la aplicamos y lo cocinamos, o puede ser que lo depositemos de forma electroquímica. Y aquí podemos ver uno de los dispositivos donde tenemos acá la ventanita del grafeno ya con el óxido de zinc depositado. Y luego esto se le aplica un tinte para que ya quede sensibilizado. Se pone el electrolito y se sella con un contraelectrodo de platino y se ilumina y se hacen todas las mediciones electroquímicas.
Entonces acá, bueno, se ve un poco la técnica que nosotros utilizamos para este experimento, que fue con el Dr. Blake, en el que se prepara una pasta y se aplica, digamos, utilizando pues ahí un tape que ayuda a mantener el espesor de la capa. Y acá vemos lo que ocurre cuando hacemos el proceso de aplicación de las nanopartículas. Nos aseguramos de que no se generen daños en el grafeno, porque puede ser que cuando aplicamos las nanopartículas y lo metemos al horno, el grafeno se oxide por ser de carbono. Entonces, por medio de Raman nos aseguramos que no aumente la densidad de los defectos. Si vemos por acá, digamos que a 400 hubo una mayor formación de defectos, entonces, bueno, trabajamos ahí bastante en lo que es proteger el grafeno. Y acá vemos los dos materiales. Acá tenemos la celda fabricada con el óxido de estaño y aquí la celda fabricada con el grafeno. Y bueno, ahí vemos las imágenes del óxido de zinc nanoestructurado. Y acá podemos ver el corte transversal. Esta línea blanca que vemos de acá a acá, este es el espesor del óxido de estaño. Y esta línea acá, que después es una línea recta nada más, no se ve nada, esa es el grafeno. Entonces, esta foto transversal nos permite ver las diferencias que hay en la escala del óxido de estaño versus el grafeno. Entonces, estamos hablando que es un ahorro de material. No solo porque es un material más ecológico que está en la naturaleza, que forma metano, que forman los seres vivos, que forman los árboles y que está en el dióxido de carbono que podemos reciclar nosotros mismos, sino que también estamos hablando de un espesor de 300 micrómetros versus un nanómetro. 300 micrómetros versus un nanómetro. Entonces quiero que se lleven eso, que lo tengan aquí consciente, ¿verdad? Recordando también que la resistencia de un material, cuanto más grueso sea el material, menos resistencia va a oponer, ¿verdad? Porque va a haber más área transversal para que los electrones atraviesen. Entonces, con solo ver esta imagen, uno podría esperar, ¿no? Que el dispositivo de el óxido de estaño va a funcionar mucho mejor porque es una capa mucho más gruesa. Bueno, esto ya se los enseñé. Esto ahorita voy a volver a esta imagen. Ok, entonces acá vemos un poco lo que Stephanie mostraba del diodo, ¿verdad? El diodo que se forma en una celda solar, donde tenemos una región N y tenemos una región P. Y esta es la curva de corriente voltaje de una celda fotovoltaica. Usted no necesita tener un equipo súper complejo para hacer investigación de celdas fotovoltaicas. Ocupa pues el sol, una lámpara, ocupa un sistema eléctrico, porque bueno, estamos en medio de una pandemia, no sé qué va a pasar. No sé si vamos a ser los últimos ingenieros en la Tierra, ingenieros, ingenieras, entonces es importante tener eso en mente, ¿verdad? O sea, que no todo es laboratorio, sino que también podemos hacer las cosas con los recursos que tengamos. Es comprender realmente el principio físico que está detrás. Entonces, cuando nosotros tenemos un diodo, vamos a tener un bias reverso y un reverse bias y un forward bias. Cuando yo aplico el potencial, conecto mi negativo a la región P y mi positivo a la región N, yo estoy aumentando la zona por la cual los electrones no pueden fluir. Entonces yo estoy haciendo un material dieléctrico. Esto es lo chiva de los diodos, ¿verdad? Que un diodo cuando está en forward bias es conductor y cuando está en reverse bias no permite el paso de la corriente. Entonces es como una válvula, un abierto o cerrado. Entonces cuando yo lo tengo en reverse bias, él está cerrado, no permite corriente. Y cuando está en forward bias, sí permite la corriente porque conectamos positivo con positivo, negativo con negativo y entonces los digamos, en este lado, en el lado P,
los protones se van a sentir atraídos hacia este potencial negativo y van a querer pasar. Entonces, esa es la típica curva eléctrica de un diodo. Si yo a un dispositivo lo conecto y le corro un voltaje de negativo a positivo y tiene este comportamiento, yo sé que es un diodo. En el caso de una celda fotovoltaica, esto es lo que pasa. Cuando la luz está apagada, o sea, este que está acá en negro, en azul, cuando la luz está apagada, pues se comporta como un diodo normal, donde en el forward bias va a tener un voltaje acá que, al cual ya la corriente puede fluir. Es que este gráfico lo tengo al revés del otro, pero vamos a ver cómo le hago. Porque si no, no me lo van a entender. Y cómo estamos viendo los fundamentos de la fotovoltaica, sí me parece esto importante. Reverse. Ok, vamos a darle la vuelta a la curva para que lo vean igual que la que vimos antes. Entonces, cuando nosotros medimos dispositivos fotovoltaicos, nosotros hacemos este barrido del voltaje y ahora sí lo estamos viendo como lo vimos antes. Entonces, en el forward bias, bueno, sí va a haber un voltaje al cual ya empieza la corriente a funcionar. Pero esta es la curva para una celda cuando la luz está apagada, que es un diodo. Una celda fotovoltaica es un diodo, por eso se llaman también fotodiodos. Pero cuando nosotros encendemos la luz, resulta que se produce una fotocorriente. Y esa fotocorriente la vemos acá. Que sea positivo o negativo, el voltaje o la corriente, digamos, es relativo de cómo usted conectó los cables. Entonces no se preocupe mucho porque si es una corriente positiva o negativa, corriente es corriente. Es nada más darle vuelta al sistema. Entonces acá vemos que al iluminar este dispositivo fotovoltaico, lo que estamos haciendo es promoviendo esta formación de corriente porque los huecos van a querer ir hacia el potencial negativo y los electrones van a querer ir hacia el potencial positivo. Y entonces se va a generar una corriente, pero esto que tenemos, esta energía que tenemos debajo de esta curva, digamos, entre la curva y cada uno de los ejes, esa es la energía disponible con la que podemos utilizar para hacer funcionar los dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la unión NP. Aquí este es el electrolito. Esta es una representación de los niveles energéticos de una unión NP o de la unión en un dispositivo de una celda sensibilizada. Entonces, de este lado tenemos el semiconductor, que es tipo N, es óxido de titanio. Tenemos la banda de valencia y la banda de conducción, y ellas tienen un nivel. Y luego tenemos de este lado nuestra solución electrolítica. Cuando nosotros, esto está separado, la banda de valencia y la banda de conducción están donde ellas quieren estar. Pero cuando yo pongo dos sólidos en contacto, los niveles energéticos se equilibran. Es decir, que el nivel Fermi de este semiconductor y el potencial redox de esta solución se van a alinear. Y entonces tiene que haber un corrimiento de los niveles electrónicos del semiconductor. Y entonces se genera acá una barrera que no permite el paso de los electrones. Pero cuando yo lo ilumino, entonces yo lo que hago es subir el nivel Fermi de los electrones, porque el nivel Fermi en un semiconductor es como la energía promedio que tienen los electrones. Entonces, digamos que cuando ellos están apagados, cuando la luz está apagada, los electrones están con un nivel promedio bajo. Pero cuando yo lo ilumino, los electrones empiezan a vibrar más rápidamente porque están absorbiendo fotones y todo eso se convierte en energía, en movimiento, y entonces los electrones en general, el promedio, si nosotros imagínense una distribución, ¿verdad?
cada electrón tiene su propia energía, pero al final ellos van a tener un promedio, así como los humanos, que vamos a tener un promedio de cuál es el peso, cuál es la edad, igual los electrones van a tener un promedio de su energía, y esa energía promedio va a subir. Y cuando la energía promedio sube, entonces ya hay una diferencia potencial para que los electrones puedan fluir y por eso se genera, digamos, esta corriente adicional. Y vamos a ver cosas interesantes. Acá vemos, por ejemplo, que cómo funciona el dispositivo sin luz ultravioleta o con luz ultravioleta. Entonces acá yo ya les estoy mostrando solamente aquel cuadrante, ¿verdad? Donde se genera energía. Es solamente ahí donde nosotros hacemos nuestros estudios del desempeño de la celda fotovoltaica, porque ahí es donde podemos ver la energía generada. Aquí no debería haber corriente. Toda esta corriente que estamos viendo acá es debido a la luz. Y vemos cómo si utilizamos una lámpara que tiene luz ultravioleta, la corriente es más alta que si filtramos esa luz ultravioleta. Entonces ahí podemos empezar a hacer caracterizaciones de la respuesta de cada uno de los materiales. Y bueno, ya ahora que entendieron cómo se interpretan, es más o menos, digamos, ahí vamos a seguir trabajando en toda esta serie de webinars, todos estos conceptos de desarrollo y caracterización de dispositivos fotovoltaicos. Ahora ya les voy a mostrar la curva de desempeño de la celda fabricada con grafeno y fabricada con óxido de estaño. Y la vemos acá. Entonces vemos que son casi que iguales las curvas. Es más, el área bajo la curva, que es la medida de la eficiencia de la conversión de energía, esta gráfica que tenemos acá es casi la misma. Ambos fueron 0,4%. Entonces, bueno, es bastante baja, pero ya eso tiene que ver con el hecho de que el grupo en el que estábamos investigando pues no se especializa en celdas fotovoltaicas. También que tuvimos que hacer el tratamiento térmico de la cocción del óxido en argón, porque si no el grafeno se oxidaba, entonces ahí tenemos una limitación. Pero lo que quiero subrayar es que vean que ambos dispositivos fabricados bajo las mismas condiciones presentan la misma conversión energética. Y entonces vamos otra vez, bueno, era 500 nanómetros, era 500 nanómetros el espesor del óxido de estaño versus 1.5 nanómetros el espesor del grafeno. Y sin embargo, ambos dispositivos tienen el mismo comportamiento. Entonces, pues ahí hay un área de oportunidad para explotar lo que es el grafeno como conductor transparente, el cual podemos sacar de materia orgánica y no de materiales de conflicto. Y entonces, bueno, acá está la parte que se conecta con la maestría de dispositivos biomédicos, que también, digamos, el óxido de estaño es una cerámica y las cerámicas son frágiles y usted no quiere tener nada que sea frágil y que se pueda quebrar en su ojo. Usted le gustaría tener, por supuesto, algo que sea flexible. Y entonces ahí viene otra de las ventajas del grafeno, que es un material flexible. Y sí, es cierto, o sea, tal vez la eficiencia de este dispositivo es muy baja para generar energía para mi casa, pero es suficiente para darle energía a toda una serie de dispositivos artificiales que nosotros podemos poner en un lente de contacto. Entonces, ahora está pues toda esta tendencia, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos poner en lentes de contacto y darle unos superpoderes al ojo y poder ver, tener una visión infrarroja? Pero todo eso, cualquier dispositivo electrónico que usted quiera poner, va a necesitar energía, va a necesitar una fuente de energía. Y pues el ojo más bien está diseñado, optimizado para absorber la luz. Entonces lo lógico es que la energía de estos dispositivos venga de una celda fotovoltaica. Entonces por ahí va la idea, desarrollo de celdas fotovoltaicas e inclusive retinas para dispositivos para el ojo. Y bueno, creo que voy a llegar hasta acá porque si no ya nos metemos muy profundamente en el tema de la impedancia. Entonces no sé si alguna persona tiene alguna consulta sobre estos temas que hablamos
o si le gustaría que se explicara mejor alguno de los conceptos que vimos, con mucho gusto. Hola, Clau. Nada más un comentario adicional que cabe destacar que no solamente estamos contemplando el uso de materiales que sean menos contaminantes para el medio ambiente, sino también no podemos introducir en nuestro cuerpo materiales que sean citotóxicos. Por eso es importante que esta celda solar que estamos diseñando sea con elementos biocompatibles. Ese es otro factor que hay que considerar adicional en el campo de los dispositivos médicos. Sí, correcto. No es solo que yo no quiero tener algo que se me pueda quebrar en el ojo, sino que tampoco quiero tener algo que se pueda con el tiempo deteriorar o dañar, más que ahí está expuesto a la luz. Recordemos que la luz ultravioleta pues hace bastantes deterioros a los diferentes tipos de materiales. No quiero algo que me vaya a generar pues algún daño por toxicidad en las células. Bueno, vamos a dar unos 10 segundos por aquello que alguna persona tenga alguna consulta, quiera hacer algún comentario. También quería comentarles que en el próximo webinar vamos a tratar otro tema, igual también con conceptos básicos que son las celdas de Grätzel, que son utilizadas, y vamos a ir también poco a poco aprendiendo más conceptos para que se sigan conectando y ahí les vamos a estar pasando la invitación. Gracias. Yo tengo un pensamiento de pronto con respecto al uso. Sí, sí me queda claro y me parece genial la idea, ¿verdad?, de utilizar una biocelda en este caso para generar algún tipo de señal y poder alimentar dispositivos a nivel ocular. Me causa curiosidad, y de pronto estoy extralimitando el alcance de la investigación, ¿verdad? Pero me causa curiosidad conocer las propiedades mecánicas y ópticas, porque usted lo mencionó muy bien, el material debería ser lo más transparente posible para garantizar la máxima absorción de luz, pero también me genera, como usuario de lentes de contacto, ahora me genera la curiosidad con respecto al efecto a largo plazo, ¿no? Porque al momento de tener un lente, porque va a ser un lente, en el sistema ocular, eventualmente tendríamos una corrección, ya sea deseada o no deseada, de la vista. Entonces me causa curiosidad si ese tipo de efectos también los están cuantificando cuando se estudian las propiedades ópticas, o si de pronto no es tanto el alcance, simplemente es un pensamiento. Sí, bueno, a este momento no hemos todavía pensado al respecto. Creo que es una muy buena idea explorar para analizar un poco ya a la hora del implante. Yo me imagino que, digamos, esto siempre va a tener que estar encapsulado entre dos capas de polímero. Va a tener que estar encapsulado, pues, porque igualmente no puede estar en contacto directo con el ojo. Inclusive puede ser también que hemos pensado que el mismo fluido ocular sea el electrolito. Entonces hay muchos dispositivos que utilizan, por ejemplo, glucosa y otros materiales redox para darle para hacer el que transporte la carga entre los electrodos, para lo cual, digamos, se podría usar como un polímero poroso que permita que eso llegue. Pero sí, digamos, primero que todo, nunca va a estar directamente en contacto con el ojo. Y pues la idea sería que sea algo como que no genere diferencia en las propiedades de contacto y en las propiedades mecánicas del lente de contacto. Pero sí, muchísimas gracias. Nada más como para también aportar el comentario de la doctora, lo que nosotros vamos a utilizar, digamos, este dispositivo específicamente, el de mi proyecto de graduación, es para hacer una prótesis de retina.
La retina está, por decirlo así, como en la parte de atrás del ojo, y la aplicación de la prótesis de retina sería para personas que por alguna condición han sufrido de alguna degeneración de la retina. Entonces, es para personas que prácticamente tienen ceguera, que han perdido la visión. Entonces, realmente el problema que usted menciona de los lentes de contacto, en nuestro caso, pues si es el disco, si se realiza más bien de la forma implantable en la parte de atrás del ojo donde iría la retina, no tendríamos como ese problema, tendríamos muchos otros más que involucra lo que es implantar una retina. Sin embargo, la función de la retina también, ella es como la que capta esa luz, ella la focaliza, entonces claramente la forma que tenga el dispositivo va a permitir enfocar ese haz de luz en la posición correcta para poder luego convertirlo en un impulso que va a pasar a través del nervio óptico al cerebro. Pero sí, la forma es muy, muy importante, porque si no, más bien la persona puede llegar a volver a ver, si fuera el caso de que tiene ceguera, pero ver mal, que en lugar de llegar la luz focalizada en un solo haz, que llegue en dos haces, por ejemplo. Entonces que la persona más bien tenga que esforzarse demasiado para lograr focalizar, o que más bien le genere mayor dificultad o no sé, dolores de cabeza, pero sí son cosas que tenemos que contemplar totalmente. Para efectos de esta investigación, no se va a llegar a esa etapa de realmente de implantar el dispositivo, es decir, de hacer pruebas en animales, en humanos. Se va a llegar más que todo a lo que es el mejoramiento de la eficiencia del dispositivo en sí, en lograr emplear los materiales biocompatibles, y sí sería muy bueno en etapas posteriores ya emplearlo, hacer los estudios pertinentes que usted está hablando, que consideran toda la parte de forma y estructura. Sí, correcto. Es como que, digamos, en el desarrollo de este tipo de tecnologías, primero está la parte conceptual de ver si funciona, y luego ya viene como la parte de implementación, que es cómo adaptarlo más a las condiciones fisiológicas. Pero sí hay características, digamos, como se puede ver, la flexibilidad, que es una característica sumamente positiva, que a futuro va a tener beneficios. Y también el espesor, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas en el ojo y cosas en el cuerpo, por supuesto que el espesor va a ser súper importante. Entonces, ver esta diferencia de 300% en la reducción del espesor, eso pues es muy beneficioso para este tipo de dispositivos. ¿Algún otro comentario o consulta? Bueno, entonces, Estefan y yo quedamos muy, muy contentas de la participación de todas las personas del día de hoy, y esperamos que nos acompañen la próxima vez. Muchísimas gracias.